¿Y si el próximo gran Liverpool es el de Andoni Iraola? Un equipo más intenso, más agresivo y diseñado para asfixiar a cualquier rival. Hoy vamos a construir su once ideal y los fichajes que podrían convertir esa idea en realidad. Para confeccionar la alineación ideal del Liverpool de Andoni Iraola 2026-2027 vamos a utilizar un claro 4-2-3-1, que al final es la formación, es el sistema que viene utilizando el técnico español con el Bournemouth, y la alineación definitiva sería la siguiente, manteniendo en portería a Alisson Becker. Habrá que ver qué pasa con un portero como es Mamardashvili, porque sabemos que es un guardameta que en otros muchos equipos, ya sea de la Premier o de la Liga Española, por ejemplo, sería titular, pero en todo caso si Alisson Becker tiene la posibilidad de quedarse en el Liverpool, me lo quedaría. Además que creo que Iraola quiera un portero como el brasileño que tenga muy buen juego de pies, que eso sabemos que lo tiene, pero es que además Alisson también es un gran parador. Veremos de hecho si es titular en este próximo Mundial con Brasil, que yo creo que es una gran posibilidad. Pasamos ya a la línea defensiva, donde sabemos por un lado que Konaté y que Andy Robertson, los dos se marchan este mismo verano porque ambos acaban sus respectivos contratos, por lo que ahí se debe reforzar bien el Liverpool, sobre todo en la posición de central. Yo he apostado por Van Dijk y a su lado por Lacroix, el central del Crystal Palace. A mí me encanta, sobre todo por lo que es su salida de balón, tiene muy buen pie para romper líneas de presión con sus pases, pero luego defensivamente hablando es un central alto que va muy bien en el juego aéreo, también muy expeditivo al corte, físico, es bastante rápido a campo abierto, y es que los equipos de Iraola destacan mucho por ser de ida y vuelta constante, con partidos de muchísimo ritmo, nunca defienden muy atrás ni tampoco se quedan, digamos, a 3/4 de campo, sino que siempre sacan a su equipo de zona, intentando siempre pues recuperar cuanto más arriba del terreno de juego mejor. Y ahí Lacroix es un central que puede tirar junto con Van Dijk de esa línea defensiva. Luego en las bandas, Kerkez sería el lateral izquierdo del equipo. Creo que aquí con un jugador como el húngaro no es necesario sí o sí reforzar esa posición, pese a que Robertson se haya marchado. Y por la derecha, como lateral derecho, jugaría un Jeremy Frimpong, que es cierto que como lateral quizá tiene algunas lagunas, porque defensivamente pues no es el mejor defensor, pero tampoco lo era, por ejemplo, cuando estaba Alexander-Arnold en el Liverpool, y aún así compensaba su peso ofensivo con lo poco que puede hacer defensivamente. En todo caso, si no jugase Frimpong, siempre pueden haber otras opciones como lateral derecho del equipo, pero yo he apostado por Frimpong porque me recuerda un poco a ese perfil, por ejemplo, de Alex Jiménez, también del Bournemouth, que ha estado con Iraola esta temporada y que es un perfil súper similar por lo mucho que se proyecta en ataque. Luego pasamos ya a lo que es la línea del centro del campo, y aquí vienen bastantes dudas porque tiene muchísima calidad, muchísimos hombres en esta zona exacta del doble pivote. Yo he apostado por cierto balance, porque por un lado meto a Ryan Gravenberch, el futbolista neerlandés, un centrocampista de muchísimo recorrido, de mucho ida y vuelta, prácticamente box to box. A mí me encanta su físico, pero también su conducción para, digamos, pasar el balón de lo que es campo propio hacia el campo rival en conducción. Y luego a su lado yo apuesto por Dominik Szoboszlai. Creo que Szoboszlai es inamovible de este 11. Es cierto que hay gente que quizá le quiere más en la media punta que no como pivote, pero yo luego ya veréis que he apostado por por Florian Wirtz como el media punta del equipo. Pero antes de pasar al futbolista alemán, creo que el húngaro como pivote organizador creo que es capaz de generar juego en la primera línea de su equipo para sacar el balón, pero luego cuando el equipo se planta en campo rival también tiene esa capacidad de generar juego y de llegar desde segunda línea, ya que se ha demostrado que Szoboszlai es un gran llegador y además con muchísimo gol. ¿Por qué? Pues porque luego por delante de ese doble pivote Ryan Gravenberch y Szoboszlai jugarían Florian Wirtz, que creo que su mejor posición es precisamente esta, como media punta por detrás del delantero centro, y un jugador que no solo se mueve por dentro, sino que momentáneamente puede
caer al carril izquierdo, también lo puede hacer en el carril derecho, participa en la base de la jugada y es un futbolista que muchas veces también tiene esa capacidad de repetir esfuerzos a la espalda de la defensa rival. Pasamos ahora sí, para completar nuestro 11, a la zona de ataque, donde yo he realizado dos fichajes porque creo que con la marcha de Mohamed Salah se necesita a un extremo hábil, a un extremo con gol, a un extremo con desequilibrio, y creo que ese tipo de perfil lo es perfectamente Yan Diomande, el exjugador del Leganés, ahora futbolista del Leipzig en la Bundesliga. Para los que no lo hayáis visto este año en Alemania, ha hecho un temporadón, ha sido claramente el MVP, ya no solo de su equipo, sino de los mejores jugadores de la liga alemana. Tiene muchísimo desborde, partiendo siempre desde el costado derecho, suele irse mucho hacia adentro, es decir, buscar esas diagonales de fuera hacia adentro. Eso le iría muy bien al Liverpool para que Frimpong fuese el que le doblase por el costado derecho. Además tiene muy buen disparo, tiene bastante gol Yan Diomande, por lo que me parece una gran opción, al igual que la de Rafa Leao. Hace poco comunicó el futbolista portugués que dejaría el Milan después de varias temporadas en San Siro, y creo que al precio correcto, Rafa Leao es un jugador que encaja perfectamente con el juego de la Premier, y por qué no, el Liverpool se puede lanzar a por él. Luego veremos también los suplentes, porque hay muchos jugadores que nos estamos dejando fuera y que obviamente os estaréis preguntando qué pasa con Gakpo, qué pasa con Alexis McAllister. Ahora iremos a ello, pero acabamos con la punta de ataque, donde yo apuesto obviamente por un Alexander Isak, que esta temporada pasada digamos que no ha podido prácticamente aparecer por las lesiones, pero una vez recuperado de la lesión, creo que en su mejor nivel, a un rendimiento alto, creo que Isak, el sueco, tiene que ser sí o sí titular en este equipo, y además una pieza muy importante del nuevo Liverpool de Andoni Iraola. Y como os comentaba hace nada, aquí tenemos un poco los suplentes de cada jugador. Por ejemplo, Conor Bradley puede suplir tanto a Kerkez por la izquierda como a Frimpong por la derecha. Ha jugado más el escocés por derecha, pero la realidad es que puede jugar en ambos perfiles. Luego, si no jugase en la Crua, jugaría Leoni. Leoni, el central italiano, ex del Parma, si no recuerdo mal, se lesionó la temporada pasada también de gravedad y prácticamente no pudo comparecer con el Liverpool, pero es un central, la verdad, con muchísima proyección, con muy buen pie, y a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que, claro, al ser tan joven y sufrir una lesión importante, es obvio que por delante suyo debe jugar un central ya más consagrado, como por ejemplo la Croa. Pero la realidad es que Leoni, si está bien, yo creo que va a tener oportunidades en este Liverpool de Iraola. Luego en el centro del campo, jugadores como Wataru Endo podría jugar en caso de que Szoboszlai necesite cierta rotación. Y lo que comentábamos con McAllister, puede jugar por Gravenberch perfectamente, ¿por qué no? O puede jugar incluso en la posición de Florian Wirtz. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, pues que quizá Wirtz lo puedes pasar al costado izquierdo y que McAllister entre como media punta, es una posibilidad. Luego, como suplentes de Rafa Leao, estarían Gakpo y Rio Ngumoha. Yo tengo muchas expectativas en Rio Ngumoha, aunque es cierto que Iraola le debe dar bastantes oportunidades, más de las que yo creo que le ha dado Arne Slot. Y luego por derecha también el propio Ngumoha podría jugar en ambos costados, también como el sustituto de Diomande. En punta de ataque, pues cuando Hugo Ekitike se recupere ya de su lesión de larga duración, pues podría jugar por Isak, podría jugar también al lado de el delantero sueco, y ahora de hecho veremos un poco esos movimientos en este Liverpool de Andoni Iraola. Vamos a ver ahora los movimientos que harían los jugadores con Andoni Iraola. Hemos comentado que Gravenberch es un jugador muy box to box, es decir, puede llegar aquí para defender, pero luego en conducción es capaz de acabar en zonas como esta o incluso como esta. Es un jugador con mucho recorrido, de mucho ida y vuelta. A su lado está un Szoboszlai que yo le imagino muy participativo en la salida de balón, más incluso que Gravenberch, pero luego cuando quizá el equipo ataque por este sector con Leao o por este con Diomande, pues también tenga esa llegada de segunda línea para sumar hombres junto con Florian Wirtz, por ejemplo. Vamos a recolocar de nuevo estas piezas en este 4-2-3-1 y vamos a ver posibilidades, porque por ejemplo, si no juega Alexander Isak, entraría un jugador como por ejemplo puede ser el bueno de Hugo Ekitike a jugar como punta de ataque. Claro, si el Liverpool juega con el delantero francés que se ha lesionado de gravedad, una vez esté recuperado, obviamente, yo lo veo como un delantero mucho más móvil incluso que Alexander Isak, y esa movilidad es la que le va a
gustar muchísimo Andoni Iraola, porque es un jugador que puede caerte, por ejemplo, aquí, y eso al final puede despistar a los centrales rivales, permitiendo que Birds, por ejemplo, ataque ese espacio liberado por Ekitike. Podría no jugar Leao, por ejemplo, es decir, que Ekitike pasase a la banda izquierda y que fuese, a ver si lo encuentro por aquí, a Isak, el delantero centro del equipo. En este caso creo que los dos son compatibles. Ekitike por aquí buscando constantemente las diagonales hacia adentro y luego pues Kerkez doblando por el costado izquierdo. Lo mismo con Diomande, hemos dicho que es un jugador que tiende mucho más a irse hacia aquí que no hacia aquí, aunque también puede hacerlo, pero en todo caso si se va hacia adentro veremos como Frimpong es el que le dobla. Y al final hemos comentado lo siguiente: los equipos de Iraola son muy valientes, son equipos que toman riesgos, que atacan con muchos jugadores, lo estamos viendo. Frimpong por aquí, Kerkez por aquí, Ekitike que se juntaría con Isak en la zona de remate, Florian Wirtz y Szoboszlai llegando desde segunda línea, quizá Gravenberch quedándose junto con Van Dijk y Lacroix cerrando, pero en todo caso vemos como prácticamente 7 de los 11 jugadores de Liverpool están atacando la última línea, por lo que son equipos con muchísimo despliegue ofensivo y que luego necesitarán la velocidad de los Kerkez, por ejemplo, y Frimpong para recuperar metros y poder defender las jugadas de la mejor manera posible. También está, por supuesto, la opción de McAllister. Si no juega Gravenberch, que es un jugador mucho más de ida y vuelta, pues tienes quizá algo más de control con McAllister y Szoboszlai en este doble pivote, dos jugadores que pueden asociarse, que pueden bajar un poco las pulsaciones y el ritmo de partido, pero así como hemos dicho que Szoboszlai es un gran llegador, también lo es el argentino, puede llegar desde segunda línea y puede marcar goles, por lo que un poco estos son los movimientos de los jugadores de Liverpool que yo me imagino con Iraola como entrenador. Dicho esto, los fichajes del Liverpool 2026-2027 serían estos 4. Para mí solo son prioritarios 3, que son los de Lacroix, Yan Diomande y Rafa Leao, por 40 millones el del Crystal Palace, 90 Diomande, que yo creo que se podría negociar, pero es un jugador que es cierto que es muy caro, y Rafa Leao lo valoran según Transfermarkt en unos 50 millones de euros, también seguramente se podría negociar, o incluso pues ofrecer un jugador también para rebajar ese precio. Luego pues a Truffert, que es un jugador que ha estado con Iraola en el Bournemouth, que ha jugado como lateral izquierdo, que a mí me ha gustado muchísimo, pero es cierto que, por ejemplo, si el Liverpool se queda con Kerkez como titular y luego, pues ¿por qué no también se queda con Tsimikas? Pues no haría falta el fichaje de Truffert, así que para mí estos 205 millones de euros en gastos en fichajes se podría rebajar a 180 y pico si quitamos ese fichaje de Truffert. Luego, en cuanto a salidas, creo que Joe Gómez, Konaté, Robertson y Curtis Jones serían los que saldrían. En el caso de Konaté y Robertson serían ambos como agente libre, es decir, no van a sacar ni un duro por ellos. Es cierto que se quitan su ficha, eso sí, pero no sacan un precio de traspaso como tal. Sí lo harían con Joe Gómez, valorado en unos 15 millones de euros, y con Curtis Jones unos 35 millones. A mí el inglés Curtis Jones me gusta bastante, debo decir que como parte de la rotación, si Iraola le quiere, no me desagradaría que se quedase, pero hombre, si puedes sacar unos 30, 40 millones por él, pues quizá la venta también te sale rentable. Luego también hay que contar que Salah se va de la misma forma que Konaté y Robertson como agente libre, y falta un Federico Chiesa que está claro que no tiene cabida en este Liverpool, no lo ha tenido este año y creo que con los fichajes que van a llegar no la tendrá con Iraola, así que una posible venta de Chiesa valorado en 15 millones de euros, más o menos en total podrías recuperar unos 65 millones de euros, te seguiría quedando un mercado de fichajes con un balance negativo en cuanto a ventas y fichajes, pero la realidad es que el Liverpool es un equipo que, habiéndose clasificado a la Champions, con todos los ingresos que eso supone, creo que se puede permitir volver a hacer un mercado de fichajes bastante atractivo como el que acabamos de ver con los fichajes de Lacroix, de Yan Diomande y de Rafa Leao. Así que hasta aquí, amigos, el vídeo de hoy en el que hemos analizado de forma muy detallada el nuevo Liverpool de Andoni Iraola, que parece que será el nuevo entrenador de los Reds. A mí me ha gustado muchísimo su trabajo en el Bournemouth, ya hemos comentado, sus equipos son muy verticales, son equipos ofensivos que van a presionar arriba, que prácticamente nunca esperan atrás al rival, sino que siempre muerden en el último tercio del terreno de juego. Son equipos muy intensos, de muchísimo descaro también en la presión, con muchos esfuerzos, repetición de esfuerzos constante de sus jugadores. Quizá por eso
Iraola necesita en este Liverpool una plantilla muy extensa porque los jugadores se van a cansar durante la temporada con tantos partidos, no es fácil mantener, digamos, ese ritmo en cada encuentro, así que en general este es un poco mi visión del Liverpool 2026-2027. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, nos vemos como siempre en el próximo. Adiós.